Muy agradecido a la oportunidad que me da el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza de poder compartir esta pequeña charla acerca de la evolución y la innovación dentro de la gestión empresarial. Especialmente agradezco a la Delegación San Rafael, en cabeza de Renzo Gilí Carrillo, a cargo de la delegación, que me ha confiado en mi labor profesional y experiencia para poder compartir algunas consideraciones respecto a este tema. En principio, lo que quería hablar es acerca de este mundo en el que vivimos y los constantes cambios, y cómo podemos enfrentar estos cambios, con qué actitud nosotros enfrentamos los cambios. ¿Qué opinan de los cambios? Digamos, ¿lo ven como una complicación, como una amenaza, como un factor de inseguridad? Y a propósito, bueno, justamente hoy en el mundo en que vivimos, ¿en qué consiste la seguridad, la verdadera seguridad? Hubo una época de la historia, hasta hace muy poco, inclusive una generación o dos generaciones anteriores a nuestra, en que decíamos que la seguridad radicaba en la fuerza, en la rutina, en la tranquilidad estaba la seguridad. Cientos de miles de años atrás hablábamos también conocemos acerca de que un poco la seguridad, y por eso la imagen ahí en el slide compartido de los dinosaurios. Por millones de años ellos fueron las criaturas más dinámicas, más poderosas, más temibles que había. La seguridad radicaba justamente en su fuerza. Sin embargo, los dinosaurios en algún momento se esfumaron de la Tierra. ¿Por qué? Desaparecieron. Porque tenían una fuerte debilidad. No se adaptaban fácilmente. Y en un mundo que cambia constantemente, si uno no se adapta, desaparece. Y esto también tiene que ver con las empresas de la actualidad. Hasta hace muy poco el mundo no cambiaba tan rápidamente. Las formas de vida, las actitudes, los pensamientos, las leyes, permanecían inmutables durante cientos, durante miles de años. Por eso hablaba antes de que podíamos encontrar seguridad en una rutina. Pero hoy la seguridad ya no se encuentra en una rutina. Justamente en un mundo en constante evolución, donde menos seguridad hay, es en una rutina. La persona que goza ahora de mayor seguridad es aquella que tiene la mayor capacidad de adaptación. Es decir, aquella que tiene mayor capacidad para adaptarse a nuevas pautas tecnológicas, sociales, culturales, inclusive para saber moverse entre ellas sin perder la visión del mañana, sin dejar de ir mirando hacia el a dónde vamos, hacia dónde iremos a parar, en futuras etapas que habrán de surgir inexorablemente, pero que también inexorablemente quedarán atrás, dejando paso a otras nuevas etapas por venir. La actitud con la que uno encara el trabajo es fundamental, porque en toda actividad es necesario vivir en un estado de adaptación y de cambio permanente. ¿Y qué pensamos del futuro? Todo lo que conocemos hoy son los métodos antiguos más recientes de hacer las cosas. Todo lo que hacemos hoy va a ser hecho mañana de una forma nueva, de una forma mejor. Y si no lo hacemos nosotros, serán nuestros competidores quienes lo hagan. Por eso el seminario de hoy, al que se ha titulado Evolución e Innovación en la Gestión Empresarial, debe ser visto con una mirada desde la perspectiva de los cambios que podemos pensar previendo en el futuro. Más allá de consideraciones teóricas que yo pueda compartir con ustedes, cada uno debe participar del seminario pensando en sus propias empresas, en sus propias vidas profesionales, en su propia relación con este mundo cambiante, para poder sacar el mayor provecho. Entonces, primero hablaremos a modo de introducción en una primera etapa como marco conceptual acerca de qué son las innovaciones, analizando algunas organizaciones, algunas historias de organizaciones que habiendo sido muy poderosas, empresas líderes mundiales, desaparecieron. Pero luego no nos vamos a quedar en las historias de fracaso, sino que buscaremos historias de éxito y analizar cómo hoy podemos diferenciar una empresa antigua de una empresa innovadora, una empresa prehistórica, es decir, que quedó fuera del tiempo y fuera de la historia, con aquellas empresas que de cualquier tamaño, grande, pequeño, una pyme, un emprendimiento, tienen la visión innovadora para poder adaptarse a un mundo en constante evolución.
Cuando hablamos de esto, siempre hay cierta conciencia respecto a la necesidad del cambio. Pero la pregunta que repetidamente nos hacen las personas que trabajan dirigiendo las empresas es: yo quiero cambiar, yo quiero adaptarme, yo quiero innovar, pero ¿en qué? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Por dónde arranco? ¿Cuáles son los temas críticos en los cuales tengo que iniciar un cambio, una innovación, una búsqueda de adaptación al futuro? Luego, con esa misma mirada innovadora, comenzaremos a abordar algunas temáticas que tienen que ver con el renacimiento continuo de las empresas y cómo podemos dar un paso hoy que nos prepare para el futuro. Me gustaría compartir con ustedes en el inicio de este planteo de análisis de los cambios, este slide que habla acerca de cuáles son las empresas más poderosas hace 30 años, hablando de 1995, hace 7 años, y luego una comparación con las empresas que actualmente son las más poderosas o las más grandes de los mercados mundiales. Fíjense, si miran con algún detalle este slide de las 25 empresas más grandes del mundo y los cambios que se pueden producir en este periodo de 20 años, ¿qué está cambiando? ¿Hacia dónde va la tendencia del futuro? Estos son los nombres y nacionalidades de las empresas más poderosas del mundo hace 25 años, hace 27 años. Algunas de las consideraciones que yo veo, y ustedes seguramente si lo analizan con un poquito de tiempo, si tienen la imagen acá y buscan otros detalles, los van a encontrar. Algunas de las consideraciones principales que se ven acá son que, por ejemplo, ninguna de las 10 empresas más poderosas del mundo en el año 1995 conservaban su posición 20 años después. Es un cambio fuerte, impactante. Estamos hablando de solamente un periodo de 20 años. La mitad de las empresas que ocupaban los primeros 10 lugares ni siquiera aparecían en el segundo lugar. O sea que no solamente caen las empresas, sino que había empresas nuevas que habían aparecido y habían ocupado esos lugares. En 1995 había 15 corporaciones japonesas. En 2015 quedaban solamente 2. Es dramática la caída en el concepto internacional de las empresas japonesas, aunque muchas de ellas siguen siendo muy prestigiosas. Inclusive Japón fue paradigma de la tecnología y de los avances y de las innovaciones. Sin embargo, hubo un tiempo en que dejó de ir a la vanguardia y otros países y otras empresas tomaron esa posta. En el ranking de 1995 no había ninguna empresa china. En el de 2015 había 14. Y esa tendencia que parecía que iba a seguir creciendo, lo veremos en el siguiente slide cuando veamos las actuales, tampoco fue así. China también tomó una iniciativa de crecimiento de las empresas grandes, sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología y los alimentos, y sin embargo no logró sostener esa primordialidad en el tiempo. Los cambios son vertiginosos. En el 95 había solamente 2 empresas europeas, en el ranking del 2015 ya hay 10, y por lo tanto, bueno, no podemos confiarnos como empresa en nuestra posición relativa de hoy, o creerse que por estar en una compañía grande hoy, tenemos el futuro asegurado. Hay muchos cambios en este ranking, inclusive la agrupación de las empresas en los distintos sectores y continentes del mundo. Y también hay cambios bastante llamativos en el tipo de empresa, en, digamos, a qué se dedican las empresas. Este ranking que aparece acá corresponde a octubre del año 2021. Empresas de Estados Unidos han crecido principalmente. Entre las 100 empresas más importantes hay 57 con origen en Estados Unidos. Se sigue notando y viendo la caída de las empresas japonesas en este ranking y apenas la
pequeña inclusión de empresas europeas y Chile. Dejo este slide para que después pueda ser analizado con más tiempo y detalle. Cuando hablamos hoy de la necesidad de evolucionar, no hablamos solamente de estar en crecimiento. Evolucionar hoy es sobrevivir. Alguien comentó que dirigir una empresa es como ir en bicicleta subiendo una montaña. No es posible estar quieto. Si dejamos de crecer, si dejamos de ascender, la gravedad directamente nos volverá a caer, a hacer caer. Y entonces es necesario una constante actitud de actualización y de crecimiento. Una evolución ya no de las especies, sino de las empresas. Una verdadera transformación de las organizaciones en las que estamos. Y la innovación es entonces esa fuente de diferenciación y de crecimiento. Necesitamos crecer simplemente para mantenernos en el mercado. Necesitamos pensar también hacia dónde van las empresas que no logran innovar. Hoy no poder innovar, no poder crecer, no poder insertarse en nuevos mercados, en nuevos productos o nuevos modelos de gestión, significa directamente decrecer, y decrecer para las empresas es morir. Simplemente este slide que les estoy mostrando ahora es para ver algunas modificaciones en las actitudes, en las formas de vida. El año 2005 aparece una foto de la Plaza de San Pedro, con la proclamación del Papa Benedicto XVI, donde hay una sola persona con un dispositivo electrónico, encima de la marca Motorola, una marca que ya prácticamente no existe. Y apenas unos pocos años después, en el 2013, la Plaza de San Pedro, el mismo lugar, el mismo evento, la proclamación de un Papa, en este caso el Papa Francisco, y toda la gente con dispositivos móviles, interconectada, transmitiendo en vivo a distintos lugares del mundo y siendo parte de una interconexión que hace que, obviamente, el mundo cambie. En un mundo tan saturado y competitivo, o nos distinguimos o nos extinguimos. Por eso también es que desde el punto de vista de los ámbitos empresariales, pero también de los ámbitos educativos, se ha comenzado a hablar de la evolución de las empresas, más que de una evolución de especies, como decía recién. Hay cierta conciencia sobre la necesidad de estos cambios. Pero la pregunta que generalmente nos hacen a quienes vamos a las empresas como consultores o como capacitadores de personal en las empresas es respecto a los ítems de ese cambio. Es decir, ¿qué es lo que hay que cambiar? Es tan vasto, es tan grande el tema de la gestión, que muchas veces la duda viene por este lado. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los aspectos críticos en los cuales debo comenzar este cambio? Hemos trabajado durante un tiempo con alguna de la gente que forma parte del equipo de trabajo en que yo estoy, viendo entonces cómo poder definir algunos ítems en los cuales empezar a trabajar para poder crear esta conciencia de cambio, y una vez creada la conciencia, trabajar en efectivamente generar esos cambios. Se diferencia, uno ya puede en alguna medida empezar a diferenciar cuáles son las empresas de mentalidad vieja, de mentalidad de lo existente y conservadoras, de aquellas empresas que por una cuestión de supervivencia están buscando poder innovar. Algunas son empresas que han quedado varadas en el pasado, que valoran demasiado lo que fue el inicio de la empresa, siempre lo hemos hecho de esta manera, mi papá o mi abuelo empezaron y trabajaron de este modo, y nos cuesta cambiar. De aquellas empresas que están constantemente atentas al entorno, al subsistema interno de la empresa, y también a lo que pasa alrededor, tanto en lo que tiene que ver con aquellos aspectos que tienen relación directa con el funcionamiento diario de la empresa, como con aquellos aspectos que también hablan del futuro, cómo se van modificando las tendencias de consumo, las tendencias de costumbres, los usos y costumbres de la gente en cuanto al consumo de productos. El estar constantemente atentos a lo que pasa en el mundo es el primer paso para poder iniciar un proceso innovador hacia adentro de las empresas.
Si vemos este slide que estoy mostrándole en este momento, vemos que hay un impacto directo de la innovación en la economía macro, en la economía de los países. En este cuadro puede apreciarse cómo 18 de los 20 países con mayor PBI del mundo también se encuentran dentro de los 20 países más innovadores, según el índice global de innovación. Hay solo dos países, en este caso Bélgica e Israel, que siendo parte de los 20 países de PBI per cápita mayor, no están dentro de los países del índice innovador. Pero para el resto de los países hay una coincidencia en formar parte de este selecto grupo de los 20 países de mayor PBI y de mayor capacidad de innovación. ¿Por qué algunas empresas no logran innovar? Quizás por esto de la zona de confort, de estar tranquilos y conformes con la posición adquirida, con el tamaño de la empresa, con la fortaleza que han adquirido dentro del mercado en el que actualmente se mueven. Sin embargo, esto de la zona de confort y de la posición adquirida es tan dinámico que puede cambiar en muy poco tiempo. Algunas empresas se han convertido en enormes transatlánticos que no logran innovar, que no logran modificar su rumbo. Es tan grande la burocracia interna que han perdido la capacidad de cambiar rápidamente cuando el mercado lo requiere. Por lo tanto, esto se convierte en una dificultad muy grande. Algunos ejemplos de los muchos que hay, pensando en cómo un crecimiento acelerado de la economía hace a la necesidad de la innovación. El slide que estamos viendo en este momento habla de cómo allá por el año 1400 se inventa la imprenta y pasaron 200 años antes de que un nuevo gran invento modificara las condiciones del mundo. Luego otros 100, luego otros 80, y pasaban muchos años antes de que se pudieran digamos, reconocer cambios innovadores en la forma de vida del mundo. Y cómo esa curva de crecimiento de la tecnología se ha acelerado al punto tal que encontramos creaciones, innovaciones, que en muy poco tiempo ya pasan a ser obsoletos. Miremos la llegada a la luna, el microprocesador, el procesador de texto, hasta el auto autónomo, pasando por la web, Google, Facebook, iPhone, iPad, en muy poco tiempo, en muy pocos años. Hablando justamente de la urgencia de los cambios, pero también de la urgencia de estar preparado para aceptar estos cambios. Miremos, por ejemplo, este listado de empresas. Kodak. Kodak desarrolló la primera cámara digital. ¿Saben en qué año? En 1975. Sin embargo, los directivos de la empresa no quisieron sacar al mercado la cámara digital porque tenían temor de cómo eso les iba a afectar a la venta de rollos fotográficos, que era uno de los negocios que la empresa tenía, una de las áreas de negocios que la empresa tenía. Demoraron y demoraron, teniendo en sus manos esta creación sumamente innovadora y disruptiva, y finalmente cuando decidieron sacar al mercado su creación, era demasiado tarde. Yahoo estuvo a punto de adquirir Google en algún momento en la etapa inicial de los buscadores. Si Yahoo hubiera tomado algunos riesgos, tal vez hoy estaríamos yahooeando en vez de googleando. Otras empresas que pasaron por etapas parecidas son Xerox, con sus fotocopiadoras, queriendo permanecer en el negocio de las fotocopiadoras cuando estaban avanzados en la creación, en el invento de las PC. Xerox fue la que inventó la PC. Sin embargo, decidió no jugar en ese mercado y continuar con las fotocopiadoras, perdiendo enormes oportunidades de ingresos en el futuro. Nokia, la primera compañía del mundo que creó una red celular, que no quiso entrar en el negocio de los datos porque creía que el futuro estaba simplemente en la telefonía. Sidway, JCPenney, BlackBerry. BlackBerry fue una línea de smartphone y de tablet muy adelantada a su tiempo. Fue un super éxito en 1988. Realmente lograron cambiar el juego de la industria y generaron un encriptado que
no pudo ser superado por nadie por varios años, hasta principios de los 2000, pero nunca pensaron en la experiencia del usuario. Pensaron tanto en la tecnología que se olvidaron de que eso iba dirigido a alguien y que la experiencia del usuario era lo más importante. MySpace.com, que era la primera red social anterior a Facebook, no logró adaptarse, no tomó en cuenta qué esperaba el usuario de una red social. Polaroid, con sus cámaras instantáneas. En el tema de los juegos, la Commodore, Atari, la Commodore 64, la famosa consola de juegos Atari, que no lograron adaptarse a las necesidades del usuario y que fueron líderes mundiales en sus inicios, innovadores, disruptivos, creativos, pero que luego creyeron que habían alcanzado una posición tal que no necesitaban innovar. Hammer, un símbolo de estatus de los principios de los años 90, con poder, riqueza. Sin embargo, no pensaban en el tema de la crisis energética de los 2000, en el momento en que sus ventas colapsaron a favor de otros vehículos de bajo consumo. Netscape, buscador, AOL, primer proveedor de Internet, el DeLorean, aquel vehículo que solamente se hizo icónico por la película Volver al Futuro, pero que queriendo innovar no logró la tecnología necesaria para poder mantenerse en el mercado y sobre todo no logró responder a las necesidades de los usuarios. El avión Concorde, el video Blockbuster, una empresa que tenía más de 9.000 tiendas en el mundo de alquiler de videos, de películas, de juegos y de música, y que pese a que los creadores de Netflix le ofrecieron comprar en la plataforma en sus inicios, cuando todavía no tenía demasiados usuarios, los directivos de Blockbuster dice que se les rieron en la cara, diciendo que nunca eso iba a poder superar o equilibrar o competir con el alquiler de videos. La innovación es la introducción de un nuevo o de un significativamente mejorado producto, bien o servicio, de un proceso, de un nuevo método para comercializar o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, en la organización del lugar de trabajo o en las relaciones que tiene la empresa con el exterior, con el entorno, con el contexto en el cual se mueve. En función de los tiempos que manejamos y la necesidad de hacer una pequeña síntesis de lo hablado, voy a dejar la consideración teórica quizás para una próxima oportunidad y avanzar, sí, en algunas experiencias que tienen que ver con definir la innovación. Alguna literatura la define como la producción, adopción, asimilación y explotación de una novedad que agrega valor, tanto en las esferas económicas y sociales, la renovación y ampliación de productos, servicios o mercados, el desarrollo de nuevos productos o nuevos métodos de producción y el establecimiento de nuevos métodos de gestión. De las variadísimas definiciones que hay, prefiero sintetizar en la que dice la explotación exitosa de ideas originales que crean valor. Es decir, que la innovación no es solamente inventar algo o modificar algo, sino hacer que esa modificación genere verdaderamente un valor para la empresa. Y voy a avanzar hasta el punto en que hacemos un análisis de cómo clasificar, cómo identificar a una empresa respecto a si es una empresa con idea vieja o una empresa que ha logrado avanzar y convertirse en una empresa innovadora. Decimos que las organizaciones innovadoras son aquellas que son inteligentes y creativas, que son capaces de aprender efectivamente y de crear nuevas tecnologías. En un seminario que pude asistir, el doctor Raboín de la Fundación Alta Dirección, la Escuela de Negocios, hablaba también y daba esta clasificación de empresas que yo quiero compartir con ustedes, porque me pareció muy amplia
y muy clara, muy fácil de identificar. Él decía que se podían clasificar 10 criterios básicos dentro de los cuales analizar la idea de hacer este esquema cardinal que se convierte en una herramienta que sea algo operativo. En cada uno de los ítems se asume una breve explicación de por qué ese criterio es significativo, para qué es significativo y cómo manejarlo. Entonces, por ejemplo, él decía que el primero de los criterios con el cual uno puede analizar si una empresa se quedó en el tiempo, una empresa prehistórica, decía él, una empresa vieja o tradicional, me gusta decir a mí, no, sin usar la dureza del término que él podía aplicar. El primero de los criterios es la amplitud, el balance y carácter de los impactos que la empresa quiere generar. Para analizar esto, primero hay que pensar en dónde se quiere impactar. La empresa vieja está históricamente orientada a impactar solo en los accionistas, en lo que llaman el stockholder, y el resto de los componentes de la empresa serán solo medios para provocar el beneficio en el stockholder. La empresa innovadora o vanguardista ha evolucionado en este aspecto y lo que quiere, a lo que apunta, es a generar un impacto real y genuino en los stakeholders. Es decir, en los empleados, los proveedores, la comunidad y obviamente también en el accionista. Si el accionista no recibe un retorno de su inversión, la empresa va a desaparecer. Pero el tema es que hay que tener un criterio más abierto, más amplio, ampliar la visión. Y fíjense cómo esto va evolucionando, que incluso hablamos de antes de responsabilidad social empresarial, y luego evolucionamos en lo que llamamos ahora las empresas de B o de triple impacto, que son las que tienen como objetivos sociales o medioambientales tan fuertes como la rentabilidad misma. En estos casos casi que la rentabilidad se convierte en un medio para lograr sus objetivos mayores, mientras que en las empresas viejas la rentabilidad, los ingresos eran un único fin y el fin en sí mismo. En la empresa tradicional, la empresa vieja, y hablando del beneficio, del tipo de beneficio que se quiere generar, decimos también que es un beneficio de inequidad. ¿Por qué? Porque el accionista se quiere llevar la parte del león. El accionista es el que se quiere llevar el mayor beneficio de lo que la empresa hace. Mientras que en un modelo realmente innovador se busca la equidad, se busca que todos los stakeholders estén ganando y tengan algo en términos iguales. Por eso tengo que asegurarme de agregar mucho valor a mi propuesta frente a mis clientes y asegurarme de que a mis colaboradores les esté llegando también valor personal, que los cuido, que les presto atención a su calidad de vida, que los desarrollo, que les doy contención, y es producir de forma responsable, pero es mucho más que eso, no solamente un producir responsable. Y por otro lado, ¿cuál es el enfoque? En la empresa antigua, en la empresa vetusta, ese impacto que se quiere generar en nosotros, stakeholders, es como un medio. Por ejemplo, si yo no entrego un buen producto, mi cliente me va a dejar de comprar. Pero si yo pudiera venderle un mal producto, maltratarlo, igual me compra, entonces no es un fin en sí mismo. En una empresa vanguardista es parte de su fin principal. Y ahí ya tenemos una primera divisoria de aguas. Lo que yo les pido es que mientras hablamos de estas cosas, ustedes piensen en sus propias empresas, en sus propias organizaciones, o en una empresa que conozcan. El eje de todo debate son solo los ingresos y los beneficios para la compañía, o el eje del debate a veces se amplía al impacto que se quiere generar. En ese caso se va a hacer muy fácil ver ese muro que está dividiendo. El punto 2, precisamente, para poder ver en este criterio si estamos frente a una empresa moderna o una empresa tradicional, vetusta, antigua, es cuál es la preocupación central. ¿Qué es lo que más preocupa
dentro de la compañía? ¿Cuál es el tema que más preocupa dentro de la compañía? Y acá podemos definir por lo menos dos posiciones: o los costos o la innovación. ¿Qué tiempo dedicamos a iniciativas que tengan que ver con impactar en los costos? ¿Y qué tiempo le dedicamos a la innovación? Todos, cada gerente en su nivel, ¿cuánto tiempo le dedica a generar innovación genuina? Claramente la empresa vanguardista está parada sobre este paradigma de innovación, mientras que la empresa de características más anticuadas tienen casi esa obsesión crónica con el tema de los costos. Y obviamente que los costos son parte de la ecuación de la empresa, y quizá una parte significativa. Pero para graficar esto, el comentario es: ¿dónde creen ustedes que pasaba más tiempo Steve Jobs? ¿En la gerencia de costos o en el departamento de innovación? ¿O en investigación o desarrollo, o como sea que se llama dentro de la empresa? Entonces, este es un primer tema. El otro tema es el de las iniciativas que se presentan. Desde los ejecutivos, desde los gerentes, los proyectos en los que estamos, estas iniciativas en las empresas tradicionales generalmente están relacionadas a la reducción de costos, a la disminución de gastos, a reducir puestos de trabajo, a achicar un proceso, a ver cuánto tiempo o cuánto dinero ganamos con una modificación. Pero ¿cuántas de las iniciativas tienen que ver con innovación? Ahí podemos nuevamente ver dentro de qué empresa estamos, o qué empresa estamos analizando. Incluso más allá, con la creatividad genuina, con poner en el mercado productos totalmente nuevos, categorías de productos nuevos. ¿Cómo está esa ecuación? Por otro lado, ¿cuál es el nivel de transformación que producen estas iniciativas? Debe haber una especie de cadencia entre estos tres indicadores. Normalmente en las empresas anticuadas, estas propuestas o iniciativas están solamente referidas a los costos, a las reducciones, a los ahorros, lo cual no es malo, pero obviamente no apuntan a provocar una transformación real. En las empresas innovadoras, las propuestas siempre deberían provocar una transformación real, una transformación que marque un antes y un después, incluso creando categorías nuevas de productos, o llevando los estándares de servicio o de productos a niveles que puedan claramente identificarse como mayores. Por otro lado, eso es justamente lo que nos permite generar la diferenciación, una diferenciación que sea real. A veces he tenido algún debate, alguna discusión con gente en las empresas en las cuales trabajo, cuando les digo: somos un commodity, hacemos lo mismo que hace el de al lado. Y si efectivamente nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que el que hace el de al lado, nuestro modelo de negocios es muy débil. Por lo tanto, si queremos verdaderamente generar una diferenciación, un modelo de negocio que se fortalezca, tenemos que ser creativos. El tercer punto de esta discusión, de este punto de vista para analizar una empresa, tiene que ver con la relación que tenemos con el cliente, la relación que tiene la empresa con el cliente. Eso es importante para todas las empresas, pero cuando se analiza la relación con el cliente, el tipo de relación que establecemos, tenemos que diferenciar que en las empresas antiguas la relación se basa solamente en el lucro. Mi abuelo solía decir: un cliente que no deja ganancias no es cliente. Un cliente que no deja ganancias no es cliente. En la empresa innovadora se hace un esfuerzo consciente por crear confianza. Es decir, el tipo de relación que se quiere establecer, el tipo de relación que tiene más valor, es el de la confianza. Confío en esta marca, confío en esta empresa, confío en este profesional. A partir de esa confianza,
el lucro se convierte casi en un subproducto, en una consecuencia. Pero el driver que se trabaja es la construcción de confianza. ¿Se ve la diferencia? Son profundas las diferencias. Las visiones son casi opuestas en estas dos características que intento mostrar. Por otro lado, se plantea a veces cuál es la relación o cuál es el horizonte de la relación con el cliente. En la empresa tradicional, ese horizonte es muy de corto plazo. Directamente estamos hablando de esta transacción, de la próxima transacción. Y ahí llega el horizonte. Es raro encontrar acuerdos de largo plazo, de muy largo plazo. Es raro que la empresa hasta esté dispuesta a reducir algún punto de rentabilidad en la próxima transacción pensando en el futuro. Mientras que en una empresa vanguardista se apuesta a una relación de largo plazo. Hay una pregunta que podemos hacernos, una pregunta que más de una vez se le realiza a los gerentes de la empresa, de las empresas, cuando se adquiere cierta confianza, uno está trabajando dentro de la empresa, está analizando los roles dentro de la empresa o capacitando a su personal. Y es, ¿me podría decir cuál es la rentabilidad promedio de este cliente a lo largo del tiempo, en un plazo de tiempo? ¿Cuál es la rentabilidad promedio que han planificado para este cliente en los próximos 10 años, en los próximos 5 años? Y esa pregunta a veces sorprende, porque como que el horizonte de tiempo pensado para una relación nunca es superior al de la próxima transacción. Sí, tal cliente en los próximos 20 años nos va a producir una facturación de tantos pesos y por consecuencia una rentabilidad de tanto. ¿Saben por qué no hacemos ese ejercicio? Porque generalmente tenemos en la cabeza el corto plazo. Lo que tenemos que vender sí o sí esta semana, lo que tenemos que vender este mes, cómo cerramos el ejercicio en el mejor de los casos. Pero ¿quién piensa en términos de largo plazo? Entonces caemos en lo mismo. Otra vez, hay dos mentalidades opuestas y la empresa innovadora está pensando en largo plazo y el principal producto a construir en la relación con el cliente es la confianza. Y luego de la confianza vendrá la rentabilidad o el lucro. ¿Cuál es el principio de negociación que impera en la relación con el cliente? Y este es un tercer indicador. En la empresa histórica generalmente es el ganar, perder, yo te gané, te saqué alguna ventajita en esta transacción, yo gané, vos perdiste. Pero bueno, en una empresa realmente vanguardista, el principio es siempre el de win-win, el que ganemos los dos. Me interesa que mi cliente sienta que en la relación con mi empresa la ecuación de él también es de ganancia, porque así va a repetir la compra, la contratación. Así va a generar esa relación de confianza que finalmente me va a permitir a mí obtener el lucro, aparte en una forma que se sostenga en el tiempo. Es como una secuencia que a veces se ve al revés. Es como opero sobre la causa o sobre el efecto. Entonces, este principio tiene que estar establecido. Y también marca claramente una diferencia. Avancemos al siguiente cuadro. El cuarto componente de este análisis de la empresa antigua o nueva. ¿Cuál es la concepción del error que tiene la empresa? Y esto es algo real y tiene consecuencias importantes dentro de la empresa. ¿Cómo se concibe el error dentro de la empresa? A ver, vamos a hacer una aclaración, aclarar un concepto importante. Estamos hablando de un error que se produce como consecuencia del aprendizaje, el error como un producto de innovación, el error como un producto de probar cosas nuevas. No estamos hablando del error por negligencia absoluta o relacionado con mala voluntad. Estamos hablando de ese error que tiene que ver con probar procesos, con nuevos productos, con nuevos formatos. El error en las empresas viejas tiene un signo claramente negativo. Uno lo percibe hasta en la forma
en que lo hablan, en que se lo cuentan los gerentes de las empresas. Sí, cometimos un error, hubo un error, casi como un peso, y con una connotación absolutamente negativa. En la empresa vanguardista, realmente vanguardista, el error se ve con un signo positivo, porque el error es visto como una oportunidad, una fantástica oportunidad de aprendizaje. Por tanto, la actitud que se ve cuando hay un error es que ese error está marcándonos algo, enseñándonos algo. Hay un proceso que hay que cambiar, una persona que necesita entrenamiento o reentrenamiento, una política que no estaba clara y llevó al error. Entonces siempre se lo puede ver al error como algo de signo positivo. El segundo indicador dentro de este mismo componente es cuál es la reacción inicial del error. En la empresa anticuada, vieja, tradicional, lo primero que se busca es el culpable. ¿Quién fue el que cometió el error? Y eso ya refleja un modelo mental. Refleja una preocupación por hacer, si se quiere, una casa de brujas y no en capitalizar el error cometido. Pero ¿cómo se puede solucionar? Se dice en la empresa vanguardista. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que se revierta la situación? ¿Qué aprendimos de esta situación? ¿Cómo vamos a hacer para que no se repita? En tercer lugar, ¿cuál es lo que sigue? ¿Cuál es el paso siguiente al error? En la empresa tradicional, el error se soluciona puntualmente, se piden las disculpas correspondientes si el error fuera frente al cliente o al tercero, y termina. Muchas veces no se hace nada. A lo sumo lo que se hace es generarle un castigo, una sanción a la persona que cometió el error. Me ha pasado en mi rol de consultor que al producirse estos errores, ya fuera en la atención al cliente, en la fabricación, en la prestación de un servicio, en una imputación contable, lo que decía, bueno, se trabaja, se descubre el error, se busca cuál debería ser la respuesta al error, y al año siguiente, cuando vamos a hacer un control de avance, nos encontramos otra vez con el mismo error. Es como que la empresa se acostumbra a convivir con el error. Y eso es lo grave. Este es uno de los elementos que debería, casi diríamos, dolerle a los gerentes, a los ejecutivos. Si un problema se repite y persiste, ¿qué significa? Que no estamos en condiciones de encontrar soluciones, que es lo que hacen precisamente las empresas vanguardistas. Si hay un error, hay que trabajar en buscar una solución que inclusive sea una solución general al problema, una solución que haga que no se vuelva a repetir. Y se ve a veces que el trabajo respecto al error en la empresa de gestión tradicional es que se busca solucionar ese problema puntual, pero no se busca la causa, un diagrama causa-efecto, el tipo de Ishikawa, otras herramientas que existen para ver cuál fue el origen de ese error y las consecuencias. Cómo hacer para atacar la raíz del problema. No solo por esta vez, sino justamente para que no se reitere. Y esto que parece bastante elemental, es sin embargo un cambio cultural muy fuerte que no se produce en forma natural, que hay que gestionarlo, que hay que con proactividad llevarlo adelante. Y el cuarto de los indicadores es qué difusión se le da al error. Y esto también llama la atención. Generalmente la empresa vieja, la empresa tradicional, se trata de ocultar el error, de que la menor cantidad de personas se dé cuenta o sepa que hubo un error. En la empresa vanguardista se trata de difundir el error con la idea de generar aprendizaje a partir de eso. Es decir, que el error no se repita. Porque el riesgo es que un error que se cometió hoy en esta sucursal o en este sector de la empresa, mañana se repita en otro y dentro de un año en otro lugar, si no somos capaces de generar una respuesta
generalizada. Entonces, cuando el error se socializa, se explica, se trabaja, se analiza en cómo solucionarlo, cómo evitarlo, termina convirtiéndose en un aprendizaje corporativo, en un valor adquirido, en una ventaja, en un signo positivo, como decíamos. En resumen, en las empresas vanguardistas, el error es un gran elemento de la gestión. Se trabaja desde ese lugar y sirve para generar aprendizajes que pueden ser significativos. Un quinto elemento para analizar es la actitud de la empresa frente al conocimiento. Esto es para mí de un peso superlativo. Peter Drucker fue el primero en acuñar una expresión interesante, muy utilizada de ahí en más, definiendo a nuestra sociedad actual como la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque en una sociedad en la que lo que más vale es justamente el conocimiento. Es además una sociedad donde el conocimiento se transforma, y se transforma a un ritmo muy acelerado. Mientras nosotros estamos acá intentando conocer sobre estos temas y las cosas que hemos podido analizar porque ya existen, hay personas generando nuevos conocimientos y saberes, nuevos modelos, nuevas herramientas. Hay descubrimientos científicos en todas las disciplinas, en todas las ciencias, en administración, en física, en electrónica. Entonces, si acordamos que el conocimiento es algo central, de la forma en que nos paremos frente al conocimiento, va a depender mucho del funcionamiento de una compañía. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? A nivel de las personas, en las empresas de gestión más tradicional, predominan los sábelo-todos. Es decir, predominan un montón de personas que están convencidas de que no tienen que aprender nada. Ya sea por títulos, por experiencia, por los años que llevan trabajando en lo mismo, creen que ya no necesitan aprender. Y en realidad, ¿qué es lo que tienen que aprender? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Y la respuesta es todo. Todo. Cuando me encuentro con personas de estas características, les doy un dato, así como al pasar. Se han escrito en la historia de la humanidad unos 136 millones de libros, de todo tipo, obviamente. ¿Creen ustedes que alguien puede decir que lo sabe todo? En alguno de los cursos que he dado previamente, suelo consultar. ¿Creen ustedes que alguien puede saber todo lo que se dice o todo lo que se ha escrito solo en su propia área de especialización? Sea la que sea, finanzas, marketing, recursos humanos. Por supuesto que nadie levanta la mano, porque el conocimiento humano es demasiado vasto. Sin embargo, todos conocemos o identificamos a personas de estas que tienen la actitud de saberlo todo. Mientras que lo que vamos a ir aprendiendo siempre va a fortalecer nuestro conocimiento. En las empresas vanguardistas hay una actitud de aprendices. Muchas personas permanentemente abiertas a procesos de aprendizaje, muy conscientes de que, por buenas que sean en lo que hacen, es muchísimo más lo que no saben que lo que saben. Y hoy, por lo que hablábamos antes, si no tenemos esa actitud de aprendices, si estamos perdidos y quizás no estemos teniendo esa actitud. El segundo elemento aquí es cómo es la búsqueda del conocimiento dentro de la empresa. ¿Cómo se busca el conocimiento? Y ahí lo definimos de dos maneras. En la empresa histórica tiende a ser reactiva. Me enfrento a un problema y ahí salgo a googlearlo rápidamente.
o a buscar a un consultor que me dé la herramienta, porque el problema ya está avanzado. Mientras que en la empresa vanguardista, la búsqueda de conocimiento es proactiva. La secuencia es al revés. Tengo que tener el conocimiento por si me toca enfrentarme a tal situación o para cuando me toque enfrentarme a tal situación. Sin esperar que me estalle la bomba para salir a ver cómo hago para encontrar una solución. Cuando hablo con gestores de empresas, generalmente les pregunto, ¿ustedes se creen más o menos profesionales que un médico? La nuestra es una gran profesión, muy bien reputada y reconocida. Ustedes como contadores son reconocidos, su labor es necesaria en términos legales, en términos contables, impositivos, en términos de analizar y conocer las empresas. Por eso, con buen criterio, la mayoría de los profesionales, cualquiera sea su área de especialización, me responde, no, somos tan profesionales como médicos. Y entonces, planteamos el siguiente ejemplo. ¿Se imaginan ustedes a un médico en la mesa de operaciones diciéndole a la enfermera o la asistente, a ver, googleame apéndice, googleame inflamación del hígado, googleame corazón? Que solo pensarlo puede darnos risa o terror. Pero debemos aceptar que ante un problema, un gerente no puede salir a buscar respuestas cuando ese problema ya estalló o ya está instalado. Tiene que saber de antemano qué hacer, tiene que conocer, tener una fuente de conocimiento previa, proactiva, y estar preparado para justamente enfrentar problemas y dificultades. Entonces, bueno, las empresas innovadoras son proactivas en la búsqueda de información y conocimiento. Otro elemento es la propiedad del conocimiento. Permítanme en este aspecto comentarles que he visto varias empresas donde el conocimiento parece que está privatizado, es propiedad de cada persona. Mientras que en las empresas vanguardistas, el conocimiento es y debe ser colectivo. Hay pautas en la actitud empresarial que hagan que la gente comparta conocimiento. Veamos algunos temas puntuales. Cuando una persona va y toma un curso, que es bastante típico en algunas empresas, se invitó a uno de los gerentes a un seminario. Ahora, es práctica habitual de la empresa que esa persona, cuando vuelva de tomar ese conocimiento, dé un seminario interno para compartir esos conocimientos con otras personas a las que les pueda interesar o les va a servir el conocimiento. Difícilmente un tema que se vaya a aprender a un curso le sirva solamente a una persona. Es común que alguien que leyó un libro después vaya y lo comparta diciendo, señores, leí tal libro, me pareció fantástico. Ahí lo tienen, está en mi escritorio. Les recomiendo leerlo. La verdad que en mi experiencia puedo decir que esto de compartir conocimiento no es por lo menos lo que se ve habitualmente, aunque en la empresa vanguardista debiera ser una actitud. Uno de los mayores problemas de las empresas tradicionales es que están parados sobre algunos paradigmas desactualizados, como por ejemplo aquella frase, aquella consigna de los 80 que decía, la información es poder. Mientras más información manejo yo y menos manejan mis colegas, más fuerte soy yo respecto a ello. Pero en una empresa actual, esto debe cambiar. La información le sirve a la empresa en la medida en que es compartida. Y todos debemos tener la actitud y el conocimiento de que mientras más sepa el de al lado, menos riesgo existe de que se equivoque. Y por lo tanto nos va a ir mejor a todos. Y el cuarto indicador, que parece significativo, que fue agregado al final del modelo, es el tema de la aplicación del conocimiento. Y va dirigido especialmente a empresas donde hay mucha gente con muchos títulos,
Pero cuando uno mira cómo funciona esa empresa, dice, bueno, pero ¿dónde están los conocimientos que teóricamente tanto título refleja o debería reflejar? En muchas empresas se da una gran importancia en la selección de sus recursos humanos a personas con títulos, maestrías, doctorados. De hecho, hay directores de empresas que se jactan de eso, directores de recursos humanos que alardean que el 90% de los gerentes tienen por lo menos un máster. Pero el conocimiento no vale por sí mismo. El conocimiento adquiere valor cuando es aplicado. Si todo ese conocimiento no se refleja en los procesos, en las políticas, en la gestión del día a día, no sirve para nada. Como no sirve a nivel personal, esto de acumular títulos si después no podemos reflejarlos en el accionar diario. Y ahí hay un cambio también muy marcado entre un tipo de empresa y otro. Vamos terminando con este sexto componente, que es lo que llamamos los tipos de artefactos. ¿Por qué artefactos de gestión? Esto proviene de la visión, del modelo de las organizaciones que utiliza un autor llamado Edgar Schein, que es uno de los mayores expertos mundiales en términos de cultura empresarial. Él dice que la cultura tiene tres elementos básicos o tres principios fundamentales. Estos principios terminan manifestándose en valores adaptados, y esos valores adaptados y esos principios se materializan en los artefactos de gestión cotidiana. El organigrama, los procesos, los manuales, estos son los que él llama los artefactos en términos generales. Entonces, tomando esa definición, y es bastante buena, bastante interesante, podemos ver en cuanto a la estructura en las empresas viejas o tradicionales, la estructura siempre es muy piramidal, jefes de jefes de jefes, mientras que en las empresas vanguardistas las estructuras tienden a ser cada vez más planas. Diríamos lo más planas posibles, para que no haya tantos niveles, porque eso hace todo muy lento. Entonces, con solo mirar el organigrama, uno ya puede percibir si se está frente a una empresa de formato viejo o a una compañía innovadora. El segundo tema son los procesos. ¿Cómo están definidos los procesos? La empresa tradicional tiende a definir procesos de manera muy exhaustiva, con mucho detalle, dejándole muy poco margen de discrecionalidad o de toma de decisiones a quien opera esas decisiones. Y esto es lo que hace que la empresa no tenga flexibilidad, que la empresa sea extremadamente rígida. Y eso hace que cada vez que un cliente tiene una necesidad que sale un poco de la ruta preestablecida, pareciera que todo comienza a hacer ruido, que haya que conseguir autorizaciones. Y si se trata de una compañía muy tradicional, esas autorizaciones comienzan a escalar, y cuando alguien finalmente toma la decisión, tiene que volver a pasar por cada una de esas escalas, y ese tiempo perdido es atenta en contra de la empresa y su relación con el cliente. En las empresas vanguardistas también hay procesos, no es que cada uno hace lo que quiere, pero los procesos son más amplios. ¿Qué quiero decir con amplios? Que dan margen para la discrecionalidad y permiten un espacio de actuación para cada uno de los actores de ese proceso, que ponen en juego su sentido común. Evidentemente eso hay que construirlo. Cuando los procesos son tan rígidos, terminan convirtiéndose casi en una tumba acabada para la empresa. Porque no es posible definir cada una de las situaciones, cada uno de los momentos, cada una de las dificultades, cada uno de los pedidos de los clientes. Entonces, necesariamente hay que definir procesos amplios que permitan tomar decisiones. Finalmente, los mecanismos de control, que es otro de los elementos clave de estos artefactos, que en las empresas tradicionales son controles múltiples. Están muy orientados a detectar errores, a ver quién se equivocó. Tenemos áreas de auditoría interna, de control de gestión,
controles cruzados entre áreas, establecimiento de procesos de autocontrol, controles estamentales que normalmente hacen los jefes de la tarea, que habitualmente hacen los colaboradores, de los gerentes sobre los jefes, sobre lo que hacen los jefes. Inclusive hay procesos definidos que necesitan 3 o 4 firmas de un mismo área, controles estamentales, donde participan varios sectores de la empresa. Pareciera que con todo eso hay una búsqueda sistemática del error. Pero en una empresa vanguardista, que también tiene controles necesarios, obviamente, estos están orientados a la verificación, pero para tratar de encontrar oportunidades de mejora, en el sentido de que la gente entienda lo que tiene que hacer. Es decir, que tiene un sentido más educativo, un sentido casi docente. Y no es que no se tomen medidas si se advierten errores de mala voluntad o mala intención, sino que el sentido principal no está orientado a eso, sino efectivamente a conseguir, a buscar, a encontrar una mejora de los procesos. Los costos que están teniendo algunas empresas en controles repetidos, a veces innecesarios, son muy altos. Cuando se logra sintetizar esos costos y se los muestra a los gerentes, a la alta gerencia de las empresas, algunos se asustan. Pero evidentemente también en ese aspecto se puede mejorar con proactividad y con empoderar a quienes toman decisiones en niveles de menor amplitud, sin tanto estamento, sin tanta jerarquía. Todo esto también está relacionado con la incapacidad para generar confianza de que hablábamos al principio. Porque la confianza no solamente es confianza con el cliente, sino también con nuestro cliente interno, con el personal que trabaja en la empresa. Vamos a ir a la última de las pantallas, donde hablamos de el clima organizacional como una medida de empresa vieja o innovadora. En principio, un análisis que fija una pauta del tipo de compañía que somos es el nivel de formalidad del trato entre áreas, sobre todo con los directivos superiores. Hay empresas donde los directivos no se cruzan con los empleados, tienen entradas distintas en la empresa, comedores distintos, ascensores distintos. Y esto quita relación, no creo que aporta nada. En una empresa verdaderamente vanguardista, el trato debe ser mucho más directo, hasta informal. No significa esto de ningún modo un trato irrespetuoso, pero aún teniendo claro la diferencia en los roles que cada uno cumple, ninguna persona es más que la otra, y no se trata de hacer sentir hacia dentro de la empresa que alguien es más que otro. Entonces se construye un clima laboral distinto, sin tanta tensión. Hay de todos modos siempre alguna tensión, pero también, y este es un aspecto que sigue en este análisis, que es cuál es el origen de la tensión. En la empresa tradicional, la empresa vieja, hay una tensión negativa que tiene que ver con el temor, con el miedo, y en la empresa innovadora hay una tensión que tiene que ver con el conseguir los objetivos. Estamos todos orientados, fuertemente conectados en el logro de los objetivos. Tiene que ver con una tensión parecida a la que tiene un deportista el día antes del partido. Es una tensión, por supuesto, de la incertidumbre de lo que viene, pero de algo que nos gusta hacer, de algo que queremos lograr, que tiene que ver con elevarnos, con hacer que fluya la adrenalina en la consecución de objetivos, y no con un temor o un miedo al castigo. El estrés negativo provoca lo que suele llamarse el síndrome del quemado o el burnout, en la cual la persona ya no funciona bien, porque su mente está muy desgastada. Mientras que el estrés positivo generaba esas tensiones que provocan la sana adrenalina, esas ganas de competir, esas ganas de evolucionar. Y todo tiene que ver con ese clima organizacional que se vive. El punto 8, ya entrando en la parte final, es cuál es la orientación fundamental de la empresa. Este es un tema que algunos
pueden definir casi como filosófico. Acá hay que entenderlo porque habla de dos ejes. Un eje, valores-resultados, donde la empresa tradicional seguramente va a ir por la variable de resultados, es decir, obtener resultados, no importa cómo, ni por qué medios. Y en la empresa de vanguardia, necesariamente se termina eligiendo los valores. Y el otro eje que hay que analizar en cuanto a la orientación y a las formas de gestión es el eje procesos objetivos. En la empresa vieja se privilegia el proceso. Pareciera que quedamos presos de los procesos. Por oposición, en la empresa vanguardista se priorizan los objetivos, porque el proceso es apenas una forma que nos hemos dado para hacer la cosa, para hacer las cosas, perdón, pero no es el objetivo en sí. Y aquí también claramente encontramos una divisoria de aguas entre un tipo de empresa y la otra. El último de los slides que vamos a ver habla acerca de la valoración de los recursos humanos y los estilos de conducción. El tema de la gestión de los recursos humanos es un tema crítico, porque ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuál es el nivel de predominio que este indicador tiene sobre el resto? En las empresas tradicionales, el recurso humano es considerado igual o incluso inferior a otros recursos, por ejemplo, el recurso financiero o el recurso tecnológico. Conozco una organización donde el comité ejecutivo de la empresa, cuando se reúne, no llaman al director de recursos humanos. El comité ejecutivo no está integrado por el director de recursos humanos. Está el de finanzas, está el de operaciones, y esto ya refleja claramente que para esa organización, para esa empresa, el recurso humano pareciera tener una importancia menor. Pero para una empresa vanguardista, nos planteamos exactamente al revés. El recurso humano es el recurso principal. Y esto tiene una explicación sencilla. Por ahora, y todo parece que va a pasar mucho tiempo para que eso pueda cambiar, el único recurso que pueda generar innovación, que puede generar una creatividad real y genuina, son los seres humanos. Por lo tanto, si buscamos una empresa orientada a la innovación, se necesita a la gente. Así que se le da un predominio absoluto a la gente frente a otros recursos. Incluso en algunas organizaciones, inclusive del Estado, se le ha comenzado a llamar capital humano. El segundo punto tiene que ver con el nivel de prestaciones que le ofrecemos al recurso humano. En las empresas tradicionales se busca que ese nivel esté en el promedio, o incluso, si se puede, por debajo del promedio. De hecho, se da un comentario difícil de entender, que quiero tener a la mejor gente en mi empresa. Bueno, pero si no estás dispuesto a pagarle como tal, la mejor gente no va a estar en tu empresa. Por el contrario, la empresa vanguardista se caracteriza por tener mejores prestaciones para el recurso humano, por encima del promedio generalmente. Y entonces las empresas siempre están en ese primer decil, o sea, en el 10% superior en cuanto a la forma, que no siempre tiene que ver, aunque obviamente es el más importante, con cuánto se le paga, sino también tiene relación con qué tipo de prestaciones, de beneficios, de cobertura de salud y otros aspectos que tienen que ver con la valoración real de este recurso humano. El tercer indicador es la continuidad de la relación. En la empresa antigua no se hace ningún esfuerzo por tratar de evitar que la gente se vaya, por diferencias mínimas a veces en los sueldos. Los mejores hombres y mujeres buscan otros horizontes. Y la empresa no hace ningún esfuerzo por retenerlos. Hablamos de personas que a veces merecen y le dan a la empresa un valor muy superior a esa diferencia de sueldo que pretende. No, la banda salarial no lo permite. Pagamos esto, si quiere lo toma y si no se va.
Pero reconozcamos que el talento es escaso. Y si decimos que el conocimiento es clave, puedo dejar ir a una persona realmente talentosa por una diferencia salarial a veces casi irrelevante. Si esto es así, queda en evidencia que el discurso, por un lado, me dice una cosa, pero la realidad muestra otra. En la empresa vanguardista hacemos un esfuerzo importante por retener los talentos, dándole distintas posibilidades, distintas opciones. Aunque algo excedido en el tiempo, no puedo dejar de mencionar el último tema, es un tema que efectivamente me apasiona, y es el tema del estilo de conducción. El estilo de conducción, si uno quiere llegar a una simplificación máxima, podemos definir dos grandes estilos de conducción. O la gerencia mando-control, que es la gerencia autoritaria tradicional, que todos conocemos, o un liderazgo que sea realmente trascendente. En las empresas antiguas, lo que predomina es el mando-control. Te fijo un objetivo y te presiono para que lo consigas. Mientras que en el estilo vanguardista, puede decirse que es casi débil o nulo. Hay muy pocas personas capaces o que tratan de avanzar en este estilo de liderazgo. Y bueno, como contrapartida lógica, en las empresas viejas, el liderazgo trascendente, el liderazgo de inspirar a los demás, de guiarlos, de seguir el coach, es muy débil o casi no existe. Agradezco el tiempo, agradezco esta oportunidad de compartir estas ideas generales sobre lo vanguardista, sobre la innovación, sobre la evolución de las empresas. Y los invito a profundizar el tema en sus distintas aristas, porque es algo realmente interesante y que puede modificar muchos paradigmas de la gestión necesarios en estos tiempos de cambios constantes y de incertidumbre. Nuevamente agradezco al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza y a la Delegación San Rafael por esta oportunidad de brindar este breve seminario y este resumen del seminario previo.